Como fichas de dominó, los estados africanos están quedando uno tras otro fuera de las cadenas del neocolonialismo. Chad, Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger y ahora Gabón están diciendo no al antiguo dominio de Francia sobre los asuntos financieros, políticos, económicos y de seguridad africanos. Este proceso ya ha convertido al presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, en un nuevo héroe del mundo multipolar, mientras un occidente colectivo, aturdido y confuso, ni siquiera puede empezar a comprender el retroceso que representan sus 8 golpes de Estado en África Occidental y Central en menos de 3 años. África ha demostrado una vez más que la integración euroasiática está ligada a la integración de Afroeurasia, cuando se agregaron 2 nuevos estados miembros africanos en la ampliación de los BRICS 11. Sin embargo, África todavía está muy por detrás de sus primos euroasiáticos en el camino hacia romper las cadenas del neocolonialismo. Asimismo, el continente hoy enfrenta horrendas dificultades en su lucha contra las instituciones financieras y políticas de la colonización, especialmente cuando se trata de aplastar la hegemonía monetaria francesa en la forma del franco CFA. Los oficiales militares decidieron tomar el poder en Gabón después de que el presidente pro-francés Ali Bongo ganara unas elecciones dudosas que carecían de credibilidad. Todo esto fue muy popular. Los soldados salieron a las calles de la capital, cantando alegremente, alentados por los espectadores. Gabón tiene que ver con una pródiga riqueza mineral: oro, diamantes, manganeso, uranio, niobio, mineral de hierro, sin mencionar el petróleo, el gas natural y la energía hidroeléctrica. El caso de Níger es aún más complejo. Francia explota uranio y petróleo de alta pureza, así como otros tipos de riquezas minerales, y los estadounidenses están en el lugar, operando 3 bases en Níger con hasta 4.000 militares. El nodo estratégico clave en su imperio de bases es la instalación de drones en Agadez, conocida como Base Aérea 201 del Níger. Los intereses franceses y estadounidenses chocan cuando se trata de la saga sobre el gasoducto transsahariano. Después de que Washington rompió el cordón umbilical de acero entre Rusia y Europa, bombardeando los Nord Streams, la Unión Europea y especialmente Alemania necesitaban urgentemente una alternativa. El suministro de gas argelino apenas alcanza para cubrir el sur de Europa, y el gas americano es terriblemente caro. La solución ideal para los europeos sería que el gas nigeriano cruzara el Sahara y luego el profundo Mediterráneo. Nigeria, con 5.7 billones de metros cúbicos, tiene incluso más gas que Argelia y posiblemente Venezuela. El problema de Nigeria es cómo bombear su gas a clientes distantes, por lo que el Níger se convierte en un país de tránsito esencial. Cuando se trata del papel del Níger, la energía es en realidad un juego mucho más importante que el tan promocionado uranio, que de hecho no es tan estratégico ni para Francia ni para la Unión Europea, porque el Níger es solo el 5º mayor proveedor mundial, muy por detrás de Kazajistán y Canadá. Aún así, Francia no quiere perder los jugosos acuerdos de uranio, ni sufrir la expulsión del ejército francés en manos de los rusos, tal como sucedió en Mali. Ahora, agregar a Gabón solo complica las cosas. La creciente influencia rusa podría conducir a un aumento de las líneas de suministro a los rebeldes en Camerún y Nigeria, y a un acceso privilegiado a la República Centroafricana, donde la presencia rusa ya es fuerte. No es de extrañar que el líder pro-francés, Paul Biya, en el poder camerunés, haya optado por una purga de sus fuerzas armadas tras el golpe de estado en Gabón. Así que Camerún puede ser la próxima pieza de dominó en caer. Imagínese lo absurdo de que la CEDEAO invada un país que ya está librando 2 guerras contra el terrorismo en 2 frentes separados, contra Boko Haram en el sureste
y contra ISIS en la región de la Triple Frontera. La CEDEAO, una de las 8 uniones políticas y económicas africanas, es un desastre proverbial. Incluye 15 países miembros pro-occidentales, plagados de divisiones internas. Los franceses y los estadounidenses quisieron primero que la CEDEAO invadiera Níger como su títere de mantenimiento de la paz. Pero eso no funcionó, debido a la presión popular en contra. Aún así, las tropas solo permanecen en alerta y se ha fijado un misterioso día D para la invasión. Por lo visto, la CEDEAO implosionará sin el respaldo de Estados Unidos, Francia y la OTAN. Por ahora, ya es esencialmente un chihuahua desdentado, especialmente después de que Rusia y China demostraron a través de la cumbre de los BRICS su poder blando en toda África. Es absolutamente imposible comprender la agitación actual de África sin comprender los aspectos prácticos del neocolonialismo francés. La clave, por supuesto, es el franco CFA, la moneda colonial, introducido en 1945 en la África dominada por Francia, que aún sobrevive con un ingenioso giro terminológico llamado Comunidad Financiera Africana. El mundo entero recuerda que después de la crisis financiera mundial del 2008, el líder de Libia, Muammar Gaddafi, pidió el establecimiento de una moneda panafricana vinculada al oro. En ese momento, Libia tenía alrededor de 150 toneladas de oro guardadas en casa y no en bancos de Londres, París o Nueva York. Con un poco más de oro, esa moneda panafricana tendría su propio centro financiero independiente en Trípoli. Para decenas de naciones africanas, ese fue el plan B definitivo para eludir el sistema financiero occidental, pero lamentablemente no se dio. La OTAN realizó una intervención militar en Libia en 2011 y el primer ataque aéreo provino de un avión de combate francés Mirage. Más tarde, en 2015, los correos electrónicos notoriamente pirateados de la ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton revelaron lo que Francia estaba haciendo en Libia. Lograr una mayor participación en la producción petrolera libia, aumentar la influencia francesa en el norte de África y bloquear el gobierno de Gaddafi, junto con sus planes de crear una nueva moneda panafricana que reemplazaría el franco CFA impreso en Francia. No es de extrañar que el occidente colectivo esté aterrorizado por la entrada de Rusia en África. Rusia trata a los africanos como pueblo soberano, no participa en guerras eternas y no priva a África de recursos, pagando una miseria por ellos. Por su parte, la inteligencia francesa y la política exterior de la CIA se traduce en corromper hasta la médula a los líderes africanos y extinguir a aquellos que son incorruptibles. El escándalo del franco CFA hace que la mafia parezca punks callejeros. Básicamente, significa que la política monetaria de varias naciones africanas soberanas está controlada por el Tesoro francés en París. La dura realidad es que más del 80% de las reservas extranjeras de las naciones africanas han estado en cuentas operativas controladas por el Tesoro francés desde 1961. En pocas palabras, ninguno de estos estados africanos tiene soberanía sobre su política monetaria. Francia todavía hoy controla la moneda, las reservas de divisas, las élites compradoras y los negocios comerciales. Los ejemplos abundan: el control del conglomerado francés Bolloré sobre el transporte marítimo y portuario en toda África Occidental. Las empresas Bouygues y Vinci dominan la construcción, las obras públicas, la distribución de agua y electricidad. Total tiene enormes intereses en petróleo y gas. Y luego están France Telecom y los grandes bancos como Societe Generale, Credit Lyonnais, BNP Paribas y muchas otras más. Todo lo anterior ilustra lo fundamental que es el control de los recursos del mundo. Eso es lo que define a una potencia global, y en el caso de Francia, a una potencia global de rango medio.
Francia ha demostrado lo fácil que es controlar los recursos mediante el control de la política monetaria y el establecimiento de monopolios en estas naciones ricas en recursos para extraer y exportar, utilizando prácticamente mano de obra esclava, sin regulaciones ambientales o sanitarias. También es esencial para el neocolonialismo explotador impedir que esas naciones ricas en recursos utilicen sus propios recursos para hacer crecer sus propias economías. Pero ahora, las fichas de dominó africanas finalmente dicen: el juego ha terminado. Los golpes de Estado en África representan una especie de no vamos a soportar más. El camino para resolver los problemas de África pasa por líderes transformadores que puedan hacer caso omiso del legado y los grilletes restantes del colonialismo, permitiendo que el continente labra un camino genuino hacia la independencia y soberanía.